Señores, neurocomunicación, la comunicación desde el conocimiento de las neurociencias. Todo aquello que nos aporta el saber cómo funciona el cerebro para poder hacer una comunicación más efectiva. Una comunicación que incida en el comportamiento de la gente, en el comportamiento de quienes a los cuales se dirige esa comunicación. Estamos hablando de una nueva era en materia de comunicación, una nueva realidad. Hasta ayer nomás definíamos todos los elementos de la comunicación desde la tecnología, desde el conocimiento que nos da las técnicas de comunicación. Hoy estamos trabajando en una era diferente. La comunicación no es ya un mensaje que sale de un emisor, llega a un receptor y tal cual llega al receptor produce efectos en ese receptor. Eso ya no es comunicación, eso es algo que fue superado por lo que denominamos neurocomunicación, la comunicación desde el conocimiento de cómo funciona el cerebro. Hoy día, como todo lo que hemos visto en la era de la neurociencia aplicada, el cerebro humano activa elementos internos cuando se lo estimula con cualquiera sea experiencia, comunicación, aprendizajes, cualquier estímulo externo hace que interiormente esa persona active, y en este caso definámoslo ya más concretamente, activa memorias asociadas a aquello con lo que es estimulado. Pero son memorias de experiencias, son memorias de aprendizaje, son memorias de aquello que vivió y se grabó en su archivo de memorias, es decir, en sus estructuras neuronales, en sus redes neuronales. La grabación en las redes neuronales, en esas estructuras de su cerebro, se produce de manera diferente, con fuerzas distintas, con solidez también diferente y con perdurabilidad distinta. Cuando una memoria se graba, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, se graba más sólidamente y perdura más tiempo. Cuando una memoria se graba en un cerebro con una componente emocional asociada, esa memoria se graba más fuertemente también, más sólidamente y perdura más tiempo. Pero lo que se graba y lo que perdura es la memoria de la experiencia, vivencia, aprendizaje producido por esa persona, vivenciado por esa persona, vivido por esa persona. Con lo que la comunicación, hoy día, al transformarse en neurocomunicación, lo que busca lograr es revivir, actualizar, sacar a superficie del cerebro de ese receptor esas experiencias, esas vivencias, esas redes neuronales asociadas con el estímulo que estamos haciendo. Con lo cual, el análisis de la neurocomunicación hoy día no puede hacerse solamente en el emisor desde las características definidas por el emisor, desde de los aportes, de los conocimientos que el emisor tenga exclusiva y excluyentemente de la técnica comunicacional. Hoy se requiere tener conocimientos de cómo funciona el cerebro, tener conocimientos de cómo se activa el cerebro, qué cosas se activan en el cerebro. Y de esa manera, con la fusión de los dos elementos, el conocimiento técnico de la técnica comunicacional y fundamentalmente el conocimiento de las técnicas de activación del cerebro, de aquello que el cerebro interpreta. Entonces, cuando yo envío un mensaje, en realidad no estoy quedándome solamente en el envío de mensaje, estoy provocando activaciones interiores en la persona que condicionarán su conducta y la condicionarán más sólidamente. En tanto las memorias que hemos activado sean memorias sólidamente grabadas, emocionalmente asociadas, las cuales, estas últimas, tienen incluso una mayor posibilidad de surgencia, de salir a superficie. Y eso es lo que condiciona el comportamiento. No es
la mera emisión comunicacional, sino que es fundamentalmente aquello que activó en el cerebro, que le hace recordar resultados positivos o negativos que esa memoria arrastra consigo. Entonces, yendo a la otra instancia que quizá a mayor parte de los asistentes les interesa, ¿cómo defino? ¿Cómo técnicamente defino una estrategia comunicacional? Pues tengo que conocer qué elementos activan qué memorias emocionalmente grabadas en la persona o segmento de personas a los cuales quiero dirigir ese mensaje. Porque la comunicación se hace desde el receptor y no hacia el receptor. Porque la comunicación se hace desde el receptor porque ese receptor, en primera instancia, activa interiormente por factores que él tiene interiormente. Por eso hay una construcción interior en el cerebro. Por eso hay una construcción particularmente definida por las características y tipos de memorias asociados por vivencias, experiencias y aprendizajes. Debemos estudiar entonces el segmento de potenciales clientes a los cuales dirigimos una comunicación. Y de esa manera, estudiar qué memorias, en promedio, en síntesis o predominantes, tienen esos individuos que integran ese segmento. Asociadas con qué emociones, que de alguna manera le dan fuerza y recordabilidad a esas memorias. Y esas emociones, en tanto estén asociadas a la marca, al producto que estoy comunicando, serán las que activen comportamientos dirigidos a ese producto, a esa marca. Comunicación en neuromarketing significa entonces activación de memorias fuertemente grabadas y asociadas emocionalmente en el cerebro del segmento de clientes al que diriges tu comunicación. Para lo cual, hoy día tenemos que tener canales conocidos que provoquen activaciones asociadas. El éxito de la comunicación, por otro lado, segundo gran concepto, será fuerte en tanto nuestro producto, nuestra marca esté asociada con memorias emocionales positivas grabadas en el segmento de clientes, porque esas son las que activarán comportamientos positivamente relacionados con la marca o el producto. Y esto, de alguna manera, tiene que ver con lo que has construido históricamente y que se ha grabado directamente en el cerebro de tus clientes. Y lo que estamos haciendo hoy día con la comunicación es activar esas memorias asociadas, es activar aquello que se grabó fundamentalmente en el cerebro del cliente. Comunicaciones de neuromarketing hoy día no se sintetiza solamente en la estrategia comunicacional empresaria asociada al producto o la marca, porque en el cliente, en el segmento de clientes, de tu segmento de clientes, lo que le influye activando ciertas memorias no es solamente lo que en el canal comunicacional de las estrategias comunicacionales se está produciendo. Lo que le influye también es otro tipo de percepciones asociadas a tu marca o producto que se está produciendo. Y hoy día, la inserción de una organización, de una empresa, en el contexto de una comunidad, en el contexto de un país, de una región, también implica incidencia en el comportamiento futuro de las personas. Y eso hace a que se estimulen o se sesguen activaciones interiores de la persona en función de cuánto y cómo te has insertado en ese contexto y en ese mercado. La comunicación de neuromarketing hoy día tampoco queda en estos dos aspectos. Tiene también que ver con el cómo individual, humanamente, se activan esas memorias a través del contacto personal directo. Contacto personal directo que puede ser presencial. ¿Cuánto en tu tienda, en tu góndola, en la acción de tu vendedor, activa memorias que ponen en estado predisponente
a ese comprador. Y aquí viene alguna circunstancia importante que hay que tener en cuenta, tanto en la comunicación, que hemos dicho al comienzo, como en otras inserciones con efecto incidente en el comprador, que la inserción en el contexto comunitario, en la región, en el país, la empresa puede producir, cuanto también el vendedor individualmente puede lograr, que tiene que ver con la activación de ciertas áreas cerebrales asociadas a la memoria que se activa. Si tú activas el sistema de recompensa, esto significa núcleo accumbens, para hacer una definición técnica. Estás activando un área del cerebro que pone a la persona en estado predisponente porque es un recuerdo positivo asociado a la marca. Insisto, lo que se activa cuando se activa una memoria en el individuo es el resultado de la memoria que está grabada. Esto significa qué vivencias tuvo en esa memoria, positivas o negativas. ¿Cuál es la síntesis? ¿Da un resultado positivo o negativo? Si se activa una memoria con resultado negativo, evidentemente la decisión será no te compro, a pesar de tu campaña comunicacional. Pero si se activa una memoria positiva, será una aceptación. Será un comportamiento asociado a tu marca. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente. Es posible a una persona ponerla en estado predisponente. Y hay dos o tres factores, entre tantos, pero que, para mencionar algunos, que sirvan como ejemplo, podemos decir, si pones a esa persona en una actitud de satisfacción por estimulaciones, cualquiera sean los sentidos a través de los cuales lo estimulan, estás estimulando un sistema de recompensa que pone en estado de aceptación de aquello que está asociado con ese estado de recompensa. Y si es tu tienda, es un estado de aceptación de tu tienda. Si es tu marca, estado de asociación positiva con tu marca. Pero también hay que tener en cuenta que ciertas cosas ponen a un cerebro humano en estado de aceptación. Ejemplo, si tú lo pones de buen humor, si le activas una sonrisa, si le produces una risa, esa persona está en una actitud predisponente, más abierta, más amplia. La risa activa 32 músculos faciales y eso provoca endorfinas, mayor conectividad de la persona. Produce creatividad, más atención, y vaya si necesitas atención para tu producto. Es poner el cerebro de esa persona, de esas personas en todo caso, en términos ya no solamente predisponentes, sino de aceptación. Pero la comunicación, cuando estudiamos comunicación, tiene que ver con desarrollar, no solamente en la estrategia publicitaria, sino también en la estrategia comunicacional más ampliamente comprendida y en la estrategia personal de conexión de las personas, para hacer de esa comunicación algo efectivo. En una persona hay que estudiar cómo se comunica, de qué manera se comunica. Este gesto es un gesto de amplitud. Esto que tal vez algunos tienen que estudiarlo y tienen que experimentarlo y tienen que asociarlo y entrenarse para hacerlo. Es un gesto de apertura, de conexión, de conectividad. Yo estoy vendiendo un producto, un concepto. Tengo que saber manejar el lenguaje gestual. El lenguaje gestual representa el 55% del efecto comunicacional que se produce en una conexión con alguien. 55% solamente por el gesto, por la postura. Luego, estas variaciones de tono, de entonación de la voz, esto que estoy variando de una manera yendo desde un tono agudo hasta un tono más pausado, más técnicamente dicho o más kinestésico. Tiene que ver con variaciones de comunicación para comunicar con distintas personas de preferencia diferente comunicacionalmente hablando. No todos comunican de esta manera, ni con el gesto hacia arriba, otros comunican de otra forma, otros comunican más kinestésicamente, más auditivamente. También esto es importante. Incluso, comunicación tiene que ver con lo que la etiqueta de un producto dice y cómo lo dice, qué términos utiliza, qué características de los términos. Son términos visuales, auditivos, kinestésicos. Por eso, este es un conglomerado de estímulos para que cada uno de los que están asistiendo a esta reunión entiendan que hay que estudiar
cómo ser efectivos desde el otro. Yo debo variar mi forma comunicacional para adaptarme a un conjunto de personas que están viendo en vivo o los que verán en grabado, pero ciertamente de distinta preferencia comunicacional. Lo que importa no es mi preferencia, lo que importa es la preferencia de los demás. Y los demás, al no conocerlos, debo admitir una variedad de distintas características y debo adaptar mi sistema comunicacional a esas características. Vaya, si es importante entonces conocer de qué manera recibe mejor comunicacionalmente mi receptor, que ya no es un mero receptor, es un constructor comunicacional. Esta es una diferencia sustancial. Construye la comunicación en su propio cerebro. Las activaciones que provocamos y logramos provocar en ese cerebro serán activaciones que de alguna manera cambian a favor y a veces en contra la recepción o la activación interior que provoca esa estimulación exterior. Es un tema apasionante. Es construir la comunicación efectiva en el cerebro de ese nuestro segmento, nuestros destinatarios, tanto desde lo institucional cuanto desde lo personal, porque ambos dos, en un nivel y el otro, tienen efecto, y efecto importante en el comportamiento. No se olviden que la activación de determinadas memorias emocionalmente asociadas en una persona activan comportamientos direccionados con características semejantes, similares a aquella memoria que se activó, porque esa memoria que se activó tiene un signo que puede ser positivo o negativo, signo que se vincula con esa recordación de vivencia. ¿La resultó satisfactoria o insatisfactoria? Entonces, está poniendo su cerebro en rechazo o en aceptación, según la experiencia que hemos activado. Por eso es tan importante conocer cómo funciona el cerebro y las memorias que en ese segmento tenemos como más presentes, porque esas memorias emocionalmente asociadas se activarán y harán que diga que sí o que no a la estimulación presente. Yo puedo aceptar o rechazar una comunicación, a veces sin percibirla. Fíjense, ¿qué hacen cuando reciben 5 mails diarios de promoción de una misma organización, de una misma marca, de una misma empresa? ¿Qué hacen con el quinto? ¿Lo abren? O quizá siquiera toman nota de que existió. O más, va directo a spam. Por eso es que hay que tener inteligencia de la comunicación y ser mucho más prudentes y técnicos, científicamente técnicos, de cómo funciona el cerebro para poder activarlo de mejor manera. Y esto no es estrictamente manipulación, es poner a un cerebro en estado de satisfacción, con lo cual tu producto será un satisfactor positivo asociado al cerebro de quien has activado. La neurocomunicación entonces es un concepto que incorpora ambos aspectos del conocimiento de comunicación y fundamentalmente del conocimiento técnico, sólidamente fundado, científicamente fundado de cómo funciona el cerebro de las personas. Que se ha hecho más complejo el análisis probablemente, pero mucho más efectivo. Porque conocer cómo funciona el cerebro significa cómo se activa el cerebro. Y cómo ese cerebro, activado de una u otra manera, condiciona comportamientos y conductas, entre ellas la decisión de compra, entre ellas la decisión de aceptar tus servicios o no, entre ellas la decisión de continuar en comunicación contigo o no. Bien, señores, ha sido un placer. Ahora vamos a comentarios y preguntas. Yasser, bien. Marcadores somáticos. Evidentemente, Roberto, lo que activamos fundamentalmente son marcadores somáticos que son activaciones, incluso fisiológicas en la persona y emocionalmente asociadas, que eso provoca, en definitiva, una actitud, un comportamiento. Y eso se verifica mucho en las técnicas de neuroventas.
porque neuroventas es justamente vender con técnica comunicacional asociada al conocimiento del cerebro. Palabras claves significa detectar cuáles son los términos que tienen asociados aspectos positivos en el cerebro del cliente. Y esto es algo que me parece importante que tengamos en cuenta, que conozcamos, que sepamos de qué se trata. Bueno, si funciona en todas las edades, me relevo de decir, bebés, la comunicación funciona en todas las edades. Evidentemente, en determinadas edades hay características. En concreto, la pregunta que se hace, yo diría, primero una gran diferencia. Una comunicación con una persona de hasta 10 o 12 años, es decir, niños, es una comunicación que afecta más centralmente, en forma más importante que a un adulto. ¿Por qué? Porque ese niño recibe la comunicación con los dos hemisferios integrados. Le incide más. Y sobre todo si son incidencias emocionales, es mucho más fuerte. Por otro lado, los sentidos, y ahora sí voy a la pregunta concreta, en edades menores aún, en bebés, los sentidos tienen distinta fuerza, distinto potencial. El aroma, el olfato, tiene una posibilidad mucho mayor en esas edades. Reconoce a la madre por el olfato, no por la vista, porque no ve tampoco tan bien, ¿sí? Esto es fundamentalmente para lograr en el cerebro de las personas un estado de activación cerebral orientado hacia las emociones que se han despertado en esa persona. Si esas emociones que se han despertado en esa persona, a través de lo que estimulamos, tienen que ver con asociaciones de características complementarias, similares, asociadas a tu producto o marca, se verán justamente la conducta posterior en forma positiva. De lo contrario, no será positiva. No quiere decir, quiero ser muy claro en esto, no quiere decir que la memoria esté asociada directa, centralmente a tu marca. Tiene que estar asociada incluso en aspectos que se vinculan con tu marca o producto. Y esto es importante. Que las características, incluso complementarias de tu marca o producto, tengan que ver con aspectos que se asocian justamente a esa realidad de la marca o producto. Bien, hay una variabilidad cada vez más amplia de clientes y de características de cliente. Dice muy bien Roy Ross. Ciertamente, la era en que estamos viviendo, donde también hay una mayor, inmensamente mayor variabilidad de técnicas de influenciamiento de clientes a través de las diversas tecnologías que tenemos a mano. Tenemos una pantalla allí, tengo un ordenador aquí, tengo otro ordenador aquí, tengo un móvil allí, otro móvil allí, y esto significa una cantidad y variedad de estimulaciones diferentes distintas. Eso significa desde los elementos que me influyen, pero me van construyendo también memorias asociadas con esto. Y esto de alguna forma, los encargados, diría yo, de neuromarketing hoy día, requieren tener doble titulación. Quiero ser muy sinceros en esto. Los que queremos estar centralmente avalados para esta actividad, tenemos que tener sí la formación, la original que de alguna manera tiene que ver con el mercado, la administración, la economía, disciplinas iguales o semejantes, pero también el conocimiento de la neurociencia aplicada. Neurociencia aplicada que tiene que ver con saber cómo funciona el cerebro, porque ese cerebro será lo que de alguna manera nosotros logramos que active, porque el comportamiento será aquello que le orienta a ese cerebro las vivencias que salen a la superficie y que condicionan conductas, que orientan comportamientos. Bien, ok. La creación de nombres de productos
asociados a beneficios que ofrece. Yo diría que la creación de un nombre de un producto tiene que estar asociado a los satisfactores que prefiere el mercado, porque esta es la nueva era. Un factor importante es qué satisfactores generan activación del sistema de recompensa de la persona, generan un estado predisponente de la persona y se asocian fundamentalmente con circunstancias emocionales positivas asociadas. Circunstancias emocionales positivas asociadas por las características que él vive como satisfactorio y que producen en otros campos incluso satisfacciones. Por eso es que creemos importante tener en cuenta siempre qué cosas hacen que el comprador esté en estado predispuesto, que le active el sistema de recompensas, que le active predisposiciones positivas. Y esto es lo que producirá mejor efecto desde el punto de vista de lo que hoy predomina en comunicaciones, la neurocomunicación. La comunicación desde el cerebro hacia el cerebro, produciendo activaciones interiores en el cerebro. Señores, gracias. Ha sido un placer estar en contacto. Seguiremos con nuestros programas de píldoras, de lives sobre distintos temas. Los espero la semana próxima. Gracias.